Bienvenidos al Museo Nacional de Artes Lingüísticas, un espacio cronológico donde se aprecian las diferentes teorías lingüísticas y sus precursores a través del arte. Acompáñennos a este recorrido. Este museo posee 3 salas. En la primera sala, titulada El lenguaje, sus orígenes y las nociones fundamentales, sus expositoras son Lisbeth Fresa y Wendy Perdomo. Esta sala consta de 12 figuras que son importantes para la evolución de la lingüística, iniciando con lingüistas precientíficos que mostraron una visión filosófica del lenguaje. Dentro de esta categoría destaca Platón. Platón nació en Atenas el 427 a.C. Es de nacionalidad griega. Fue un filósofo que destacó en distintas áreas como la política, la ética, también la antropología y sobre todo la filosofía del lenguaje, dando inicios a ideas y estudios sobre el lenguaje que establecieron teorías sobre el nombre y la naturaleza de las cosas. Platón falleció el 347 a.C. a la edad de 80 años. Si caminamos un poco hacia adelante, nos encontramos con Aristóteles. Aristóteles nació en Macedonia en el año 384 a.C. Fue un filósofo que destacó en distintas áreas como lo son la metafísica, la biología, la crítica literaria, también la matemática y sobre todo la filosofía del lenguaje. Implementó teorías como el pensamiento y la realidad, la verdad y la realidad de las cosas, lo verdadero y lo falso, y el nombre de los casos, como pueden ser simples y compuestos. También trató asuntos sobre el verbo y distintas cosas de la lingüística, como es la retórica. Aristóteles muere el 322 a.C. a la edad de 62 años. Si pasamos a la derecha, podemos encontrar a Claude Lancelot. Lancelot nació en París en el año 1615 y participó en la creación de la gramática general y racional, que también es muy conocida como la gramática de Paul Royal, la cual tiene una relación entre gramática y pensamiento. Lancelot murió en Santa Cruz, Quimperle, en el año 1695. Si giramos a la izquierda, podemos encontrar a Anthony Arnauld. Arnauld nació en París en el año 1612. Fue un francés, teólogo, filósofo y también poeta ensayista que también aportó considerablemente a lo que es la gramática de Paul Royal. Los gramáticos de Paul Royal se encuentran en la sala 7. Arnauld murió en Bruselas el 8 de agosto de 1964. Si caminamos un poco más hacia adelante, encontramos a August Leskin. Leskin nació el 8 de julio de 1840. Fue un lingüista y filólogo alemán, exponente de la escuela neogramática, que influyó en la indoeuropeística entre los siglos XIX y XX. Murió el 20 de septiembre de 1916 a la edad de 76 años. Si seguimos caminando, podemos encontrar el cuadro de Carlos Bruckmann. Bruckmann nació el 16 de marzo de 1849 en Alemania. Se destacó por su trabajo en la lingüística indoeuropea, la cual se conoce como la mayor familia de las lenguas del mundo en la cantidad de números de hablantes. Bruckmann murió el 29 de julio de 1919. Si seguimos más adelante, podemos encontrarnos con Augusto Schleicher. Schleicher nació el 19 de febrero de 1821. Fue un lingüista germano cuya obra más destacada
se titula El compendio de la gramática comparativa de los idiomas indoeuropeos, el cual técnicamente intenta construir dicho idioma. Un dato curioso es que estuvo también dentro de sí la idea de que la lengua es un producto colectivo de los grupos humanos. Ahora me place presentarle a este filólogo y lingüista alemán, Franz Bock, nacido en Maguncia en 1791, cofundador de la gramática comparada junto a Christian Rask. En su obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, demostró las relaciones y similitudes entre lenguas emparentadas que podían sistematizar y convertirse en una lingüística autónoma. Este falleció en Berlín en 1867. Ahora voy a presentarles a Wilhelm von Humboldt. Nació el 22 de junio de 1767 en Alemania. Fue uno de los fundadores de la lingüística moderna. Su contribución fundamental consistió en operar la lingüística diacrónica, con una lingüística sincrónica, cuya culminación fue la conjugación lingüística tipológica. Este falleció el 8 de abril de 1835 en Alemania, Berlín. Más adelante tenemos por aquí a William Whitney. Este nació el 9 de febrero de 1827 en Estados Unidos. Un lingüista botánico y profesor autor de La vida del lenguaje en 1875. Su mérito consistió en colaborar en la perspectiva histórica de todos los resultados de comparaciones. Este falleció el 7 de junio de 1894 a sus 67 años de edad. Por aquí tenemos a Anthony Maillet. Nació el 11 de noviembre de 1866 en Francia, considerado uno de los lingüistas franceses más importantes del siglo XX. Este falleció el 29 de septiembre de 1936 en Francia. De esta segunda sala titulada La lingüística, aportes y su desarrollo como ciencias, sus expositoras son Wendy Perdomo y Dayana Pérez. Ahora me place presentarles a este magnífico filósofo y lingüista, Ferdinand de Saussure, nacido en Ginebra el 26 de noviembre de 1857. Este ruso desarrolló teorías para el inicio del desarrollo de la lingüística moderna en el siglo XX. Sus aportes le atribuyen el nombre del padre de la lingüística estructural, afirmando que el estudio de la lingüística consiste en la determinación del objeto de estudio de la ciencia del lenguaje. Muere el 22 de febrero de 1857. Más adelante vemos por aquí a Louis Helmet. Nació el 3 de octubre de 1899. Un lingüista danés. Un lingüista danés. Plantea que el lenguaje tiene un fin en sí mismo, es decir, que es autónomo. Este muere el 30 de mayo de 1965. Más adelante vemos por aquí a Nikolai Trubovsky. Nació en Moscú el 15 de abril de 1890. Plantea la hipótesis de que existen tres ramas fonológicas: la fonología expresiva, la fonología apelativa y la fonología referencial. Muere en Viena el 25 de junio de 1938. A la derecha tenemos a Wilhelm Matthäus. Nació en Pardubice el 3 de agosto de 1882. Fue un lingüista checo y crítico literario, promotor de la tendencia funcionalista de la lingüística estructural y uno de los fundadores del Círculo Lingüístico de Praga. Estudió problemas de gramática, de estilística y de fonología de las lenguas checa e inglesa.
y los fundamentos de la lingüística general. Este murió en Praga el 12 de abril de 1945. A la izquierda podemos ver el retrato de Roman Jakobson. Nació en Moscú el 11 de octubre de 1896. Fue un lingüista, fonólogo y teórico literario ruso. Sus teorías se presentan fundamentalmente en el artículo no muy extenso Lingüística y Poética de 1960. Jakobson se encargó de deducir 6 funciones del lenguaje: la expresiva, la apelativa, la representativa, la fática, la poética y la metalingüística, completando así el modelo de Carl Buller. Murió en Boston el 18 de julio de 1982. Aquí podemos ver el retrato de Benjamin Lingolf. Este nació el 3 de octubre de 1899. Fue un lingüista danés, uno de los creadores del círculo lingüístico de Cohirsch, y colaboró con Hans Horgen en el desarrollo de la glosemática. Plantea que la ciencia lingüística debe interesarse por el lenguaje como un fin en sí mismo, es decir, como una estructura completamente autónoma, un sistema independiente de los hechos extralingüísticos. Este muere el 30 de mayo de 1965. Luego tenemos a Edward Sapir. Este nació el 26 de enero de 1884. Fue un antropólogo y lingüista estadounidense, considerado uno de los representantes de la lingüística estructural y uno de los creadores de la hipótesis Sapir-Whorf, la cual sostiene que la estructura de una lengua particular incide en el modo de pensamiento de sus hablantes. Este murió el 4 de febrero de 1939 en New Haven, Estados Unidos. A la izquierda podemos ver el retrato de Leonard Bloomfield. Nació en Chicago el 1 de abril de 1887. Fue un filólogo y lingüista estadounidense, uno de los representantes más importantes del estructuralismo estadounidense. Desarrolló trabajos en morfología y sintaxis. Fue el principal fundador de la Sociedad Lingüística de Estados Unidos y se especializó en las corrientes lingüísticas europeas, especialmente en el método comparativo que aplicó en las lenguas amerindias. Su muerte fue en New Haven el 18 de abril de 1941. A la derecha tenemos a Michael Halliday. Nació el 13 de abril de 1925. Fue un lingüista filósofo, pedagogo y profesor universitario australiano de origen británico. Dentro del campo de la lingüística, Halliday fue un exponente representativo de la tradición inglesa, el cual se denomina modelo sistémico funcional, ya que él mismo suponía que la estructura del lenguaje estaba condicionada a las funciones del lenguaje. Y por último, podemos ver a la izquierda a Noam Chomsky. Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928. Es un lingüista, profesor y escritor estadounidense, el cual se encargó de presentar dentro del campo de la lingüística la gramática generativa, donde postulaba la adquisición y la creatividad del lenguaje, sin dejar de lado los estudios sintácticos y semánticos sobre la estructura profunda y superficial.
De esta última sala, titulada Tendencias Actuales de la Lingüística, su expositor es Audi Chacón. Así logramos entrar a los lingüistas más actuales. Tenemos a Luigi Wittgenstein, el cual nació el 26 de abril de 1889. Fue un filósofo, matemático, lingüista y lógico austriaco, el cual dentro del campo de la lingüística se encargó de presentar la teoría figurativa en la que establecía el lenguaje como una representación isomórfica o un modelo del mundo. Wittgenstein muere el 29 de abril de 1951. Así tenemos otro retrato sobre John Austin. John Austin, nacido en Lancaster, Reino Unido, nació el 28 de marzo de 1911, fue un filósofo británico, el cual planteó un primer elemento a considerar, quizás como el principio de Austin, que era el decir es hacer. En ese sentido también presenta los enunciados de varias formas, dígase enunciado performativo, realizativo, ejercitativo, judicativos, entre otros. Al igual, tenemos a John Searle, un autor o un lingüista que continuó la misma tendencia de John Austin, el cual nació el 31 de julio de 1932. Como les dije, es un lingüista y profesor de filosofía de la Universidad de California, Berkeley. Es precursor de la teoría de los actos de habla, la cual publicó una obra catedrática titulada Actos de habla, en continuación de Cómo hacer las cosas de John Searle. En ese sentido tenemos a Emile Benveniste, el cual se encargó de la teoría de la enunciación y de igual manera habla sobre la lingüística del habla. Nació el 27 de mayo de 1902 en París, Francia. Fue un profesor de lingüística francés en el Colegio de Francia entre 1937 y 1969. Sus primeras obras son consideradas como una continuación de las investigaciones de Ferdinand de Saussure sobre las lenguas indoeuropeas. También se observa como un gran comparatista. Fue un autor de importante vocabulario dentro de las instituciones indoeuropeas y desarrolló la teoría de la enunciación, en la que se describe y analiza el proceso lingüístico que se tiene a través de los enunciados. Emile Benveniste muere en el 3 de octubre del año 1976. Otro autor a resaltar o considerar es Philip Harris, el cual nació el 23 de octubre de 1909. Fue un lingüista estadounidense famoso por su teoría de gramática transformacional y por los estudios realizados sobre los enunciados, el cual denominó con el término discurso. En ese mismo sentido, se encargó de realizar estudios sobre las relaciones de las condenas, al cual acuñó con el término de análisis del discurso. Philip Harris murió el 22 de mayo de 1992 en la ciudad de Nueva York. En ese sentido, dentro del análisis del discurso, tenemos a Kenneth Pickett, el cual nació el 9 de junio de 1912, fue un lingüista y antropólogo estadounidense, fundador de la taxonomía lingüística, una teoría desarrollada para el análisis tanto de la lengua como del comportamiento humano, observando las manifestaciones que se podían observar las propiedades paradigmáticas y a su vez observar dentro de ese mismo sentido las regularidades lingüísticas
que se presentaban en el contexto social y cultural. Sirleaf Harris muere el 31 de diciembre del año 2000 en Dallas. Por último tenemos a Tim Van Dyck, el cual se encargó del análisis del discurso y análisis crítico del discurso. Es un lingüista neerlandés e influyente en el análisis del discurso, realizando múltiples investigaciones sobre pragmática del discurso, teorías literarias, psicología del procesamiento del discurso, como también la noticia, entre otros. Es fundador del análisis crítico del discurso, donde basó sus investigaciones en problemáticas sociales sobre el poder, desigualdad y política. Hemos llegado al final del recorrido. Estamos disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes y los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y como dijo Rita Brown, el lenguaje es el mapa de una cultura.